tranquila. Bueno, bien. La siguiente, Doc. Bueno, es una paciente femenina de 43 años que no tenía Puedes empezar antecedentes a familiares. grabar, perdona, perdona. Puedes empezar a Bien. grabar, José María. Sí, perfecto. Bueno, es una paciente femenina de 43 años que no tenía antecedentes personales patológicos conocidos. Refiere que comenzó con edemas en miembros inferiores progresivos hasta la raíz del muslo. De una semana de evolución, negaba dolores articulares, no tenía lesiones en piel, por lo cual consulta a su nefrólogo de la zona, Marcos Juárez. El siguiente. Como antecedentes heredados familiares, refiere tener una abuela materna con diabetes tipo 2, cáncer de mama y hepatitis, un abuelo materno con gota y embolia cerebral, abuela paterna con poliposis colónica y diabética también, el abuelo paterno hipercolesterolemia y hernia de disco, el padre había heredado la diabetes tipo 2, poliposis colónica, la madre cáncer de mama, hipercolesterolemia y artrosis, un hermano con hipotiroidismo e hipercolesterolemia, y la hermana hipercolesterolemia también. No tenía hijos. El siguiente. Como antecedente quirúrgico, una mastitis. En enero de este año le hicieron una punción porque, bueno, al tener antecedentes de cáncer de mama en la familia, le hicieron la punción y resultó ser solamente una mastitis. Como antecedente alérgico negaba tener alergia a drogas, hábitos tóxicos ninguno. Peso al nacer es una paciente bastante pequeña, le preguntamos los antecedentes ginecostétricos, había pesado 3,5 kilos, un parto normal, y con medicación habitual solamente tomaba anticonceptivos orales desde los 18 años. Bien. En el examen físico, una tensión de 110/70, bueno, el examen físico, los signos vitales eran normales, como les dije, el peso pesaba 46 kilos, la altura 1,50, lo que le da un índice de masa corporal de 20,95, estaba ahí al límite. Y del examen físico lo relevante era que tenía edemas generalizados, se ocultaban crepitantes en ambas bases pulmonares, no tenía ruidos aéreos sobreagregados, tenía un punto epigráfico positivo y ella refería a tener una diuresis conservada pero con abundante espuma. La siguiente. Bueno, ante la sospecha del síndrome nefrótico, el nefrólogo del lugar solicita estudios, que eso fue en abril. Como remarcable tenía en el laboratorio anemia, tenía hemoglobina de 12,2, un hematocrito de 35, una electrosedimentación elevada, y además tenía una dislipemia, tenía colesterol alto, 525, triglicéridos alterados también de 254, LDL también alterada, con un aterogénico alto, una TSH elevada de 9,8 e hipoalbuminemia. El resto del laboratorio era normal. Y en cuanto a la orina, tenía proteína 3 cruces, hemoglobina 1 cruz, leucos frecuentes, así estaba descrito en el informe de Marcos Juárez, hematía regular cantidad, cilindros hialinos frecuentes y cilindros granulosos frecuentes. La siguiente. La siguiente. Bueno, en el laboratorio, bueno, el doctor le pide una orina de 24 horas para cuantificar la proteinuria, y bueno, se observa una proteinuria en rango nefrótico, con un sodio y un potasio normales, le pide serología viral, toda negativa, CMV, HIV, BDRL, hepatitis C, hepatitis B, Epstein-Barr, y además solicita la serología autoinmune, la cual toda también resulta ser negativa. La siguiente. Bueno, le pide un proteinograma por electroforesis, bueno, nada remarcable, normal, salvo la hipoalbuminemia. La que sigue. Le pide una ecografía abdominal, en la ecografía se ven que los riñones eran de tamaño normal, no habían impresionado el sistema doble colector, pero eso en una otra ecografía que se hizo ya no aparecía, eran totalmente normales y no había nada remarcable en el resto de los órganos. La que sigue. Se le pidió también una ecografía ginecológica,
donde se visualiza todo normal. La que sigue. Y se le hizo un electro, el cual informaba ritmo sinusal, pero con un bloqueo completo de rama derecha, por lo cual se le pide para descartar la enfermedad de Chagas, resultando negativas 2 de 3, o sea, se descarta enfermedad de Chagas, tenía un bloqueo de rama derecha. Le pide un mapa, ante esto, para terminar de valorar, y por tanto antecedente cardiovascular, y el mapa resulta de una TA de promedio de 9,6, de 91 a 62 milímetros de mercurio, con ritmo circadiano ausente, non-diper, y una máxima sistólica de 103 milímetros de mercurio, con una máxima diastólica de 62. Tenía tensiones más bien bajas, pero no tenía el ritmo circadiano presente. Esto es más o menos las tensiones que tuvo registradas, donde se observa claramente la ausencia del patrón non-diper. La que sigue. Y bueno, la medican con valsartán, 80 miligramos día, al tener una tensión tan baja, bueno, era el máximo tolerable de la paciente. Pasotenal EZ, que es simvastatina ezetimibe, 10-10, un comprimido día, y furosemida, 40 miligramos día. Y se solicita su derivación a este centro para la realización de la biopsia renal. Bueno, ahora yo voy a dejar de compartir, o sea, el doctor va a dejar de compartir para que comparta el doctor González, que es el que deriva el paciente. Espérame, así ya. Tienes que dejar de compartir. Sí, pero no. Un segundo. Ahí sí lo dejo de compartir yo si quieres, no, no A te ver, se haga sí, problema. así, por favor, porque no lo puedo manejar cuando. ¿Puede ser? Sí, está. Buenas tardes, no sé si ahí se ve bien. Sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación para bueno, discutir estos casos que son los que uno ve en forma diaria en el consultorio y que por ahí nosotros estando a unos kilómetros de Córdoba capital es lindo poder compartirlo con todo el resto de los nefrólogos de acá de Córdoba y bueno, que se quieran sumar, ¿no? Este caso, como dice el título, es una mujer de 43 años, como había explicado recién la doctora, que consulta por edema. Lo llamativo del caso es que la paciente consulta, su primer consulta no la hace con el médico clínico, sino que directamente va al nefrólogo. Eso es una cosa que me llamó un poco la atención, porque ella directamente consulta porque notaba que se estaban edematizando sus miembros inferiores. Nosotros, haciendo un repaso de lo que dijo recién la doctora, es una paciente que llegamos a obtener estos datos, una proteinuria en 24 horas en rango nefrótico, 4.790 miligramos en 24 horas, una albuminemia de 1,9, su perfil de colesterol totalmente alterado, 325 el total, triglicéridos 254, LDL 394. Y su cliente de creatinina en 74,8. También cabe destacar que esta paciente cuando consulta justamente por los edemas que les comentaba, y fueron avanzando en forma, digamos, muy progresiva en pocos días. Yo el primer día que la veo eran edemas en miembros inferiores, digamos, 2 cruces, 3 cruces, no era una cosa tampoco tan importante. De igual manera, como insistía la paciente en que ella se notaba bastante más edematizada, fue que, bueno, hice la solicitud de todos los análisis y ya cuando vino 5 o 7 días después, realmente el edema era, como dice acá, generalizado, en anasarca, el peso de ella que manejaba era 46 kilos y en este momento la pesamos y estaba en 52. Así que, bueno, era totalmente cierto lo que ella decía. Bueno, haciendo un resumen, justamente lo que la paciente tenía es síndrome nefrótico, que es la consecuencia clínica de este aumento en la permeabilidad de la pared capilar,
glomerular que se traduce en proteinuria, que la paciente tenía mayor a 3,5 gramos en 24 horas, con hipoalbuminemia, ya tenía 1,9, acompañados, dice, de grados variables de edema que tenía, hiperlipemia que tenía, manifestando todo esto enfermedad glomerular renal. La etiología del síndrome nefrótico, como vemos acá, es amplia. La idea de esta charla era tratar de ver qué piensa o qué pensamos nosotros los nefrólogos cuando tenemos un caso de estas características. Y bueno, como vemos acá, es amplia las posibilidades, pero siempre tenemos aquellos que son muchísimo más frecuentes, y dentro de las glomerulopatías primarias y secundarias vamos nosotros descartando en base a la clínica y en base a las distintas características que cada enfermedad tiene. Por lo tanto, vemos en este resumen cuáles serían los posibles diagnósticos diferenciales que la paciente podría tener, y queda esta lista en base a lo que la paciente venía manifestando o tenía de acuerdo a los laboratorios y clínicas, ¿cierto? Entonces vamos viendo una por una. Dentro de las más frecuentes, la nefropatía por cambios mínimos, en donde es más frecuente indudablemente en pediatría, manifestándose es el 70 al 90% de síndrome nefrótico en los pacientes pediátricos menores de 10 años, remarcado que solo el 10 al 15% se da en la población adulta, pero bueno, indudablemente no lo podemos descartar, era una posibilidad dentro de lo que presentaba esta paciente. Una incidencia de 1,7 a 1,9 casos por 100.000 niños menores de 14 años. La etiología, bueno, idiopática primaria o secundaria, en este caso neoplasia, medicamento, que la paciente no teníamos ni la constatación de que tuviera ninguna neoplasia, ni tampoco la toma de medicamentos más que anticonceptivos. A favor de esta patología era su presentación clínica con su función renal conservada, un hematocrito conservado. La glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria es otra de las posibles o de los posibles diagnósticos que uno se plantea, en donde, bueno, tenemos que es la segunda causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto, ligeramente predomina en el sexo masculino, y tenemos aquella que es idiopática primaria, que la injuria es a nivel del podocito. A nivel genético, existen mutaciones genéticas que son responsables del síndrome nefrótico familiar. Cuando nosotros indagamos a la paciente, no teníamos este antecedente, no lo descartamos, pero digamos eso no lo teníamos en cuanto a esos antecedentes. Y secundaria, tampoco teníamos la constatación de enfermedades autoinmunes, ni enfermedades tubulointersticiales, en fin, por lo menos que nosotros tuviéramos conocimiento. Dentro de la clínica de esta glomerulopatía, el 75-80% de los casos se manifiesta comienza su síndrome nefrótico de forma brusca, y está justamente remarcado porque en esta paciente comienza de esa manera, entonces lo podríamos tener como un posible diagnóstico. Microhematuria de predominio dismórfico, que no lo teníamos en el caso de esta paciente, hipertensión, insuficiencia renal, en un 20 o un 25% en el diagnóstico, que no presentaba la misma. A favor de este caso, justamente síndrome nefrótico, la edad de presentación de la paciente y este comienzo brusco. Otro de los diagnósticos diferenciales es focal y segmentaria secundaria, en donde generalmente la instauración de la proteinuria va a ser en forma más lenta, también es de menor cuantía, la evolución de la enfermedad de por sí es más lenta. Y aclaramos que, bueno, en nuestro caso la paciente no presentaba bajo peso al nacer, no tenía, ni había tenido obesidad, todo lo contrario, hipertensión ni diabetes, que, bueno, nos hicieran pensar en esta patología. La glomerulonefritis membranosa, bueno, la causa más frecuente del síndrome nefrótico primario en el adulto, causando el 20 al 30% de los síndromes nefróticos. Más prevalente en hombres que en mujeres, la edad de predominio mayor de 50 años, y en forma primaria se da entre el 70 y 80% de los casos. En la clínica tenemos que
inicio con síndrome nefrótico en el 80% de los casos, la tensión arterial normal en el 70% de los casos con función renal conservada, como en el caso de nuestro paciente, presencia de microhematuria, que es más frecuente que en la focal y segmentaria, y en el caso de esta paciente teníamos simplemente una cruz de hemoglobina en orina, o sea que tampoco teníamos ese dato como para guiarnos por eso. Descartar enfermedades autoinmunes, neoplasias, enfermedades infecciosas que puedan ser la causa de una membranosa secundaria. Lo fuimos haciendo también, así que también descartábamos eso. Como causas menos frecuentes, dentro de este caso estamos hablando, no es que sea menos frecuente la nefropatía por IgA, ya que es la glomerulopatía más frecuente a nivel mundial, pero en este caso puntual, era el que estamos justamente diciendo, por eso lo citamos como menos frecuente. La prevalencia es de 38% en Europa, 50% en Japón y China, población adulto joven. El síndrome nefrótico es de presentación poco común, pero no lo descartamos, lo tenemos como otra posibilidad. Con hematuria macroscópica o microscópica e insuficiencia renal también se puede manifestar. Nefropatía mesangial IgM, su frecuencia es muy baja, menos del 3%. La edad promedio entre 30 y 40 años, más frecuente en varones, su etiología es de tipo desconocida. Su presentación se da con síndrome nefrótico, con hematuria microscópica, hipertensión, insuficiencia renal crónica, y esta paciente, de todo esto que nombramos, solamente síndrome nefrótico porque no tenía hipertensión ni insuficiencia renal crónica. Sí coincidía la edad, pero era lo único que teníamos en este caso. Mesangial, nefropatía mesangial C1Q, poca la frecuencia, su edad promedio es 24 años, etiología desconocida, debemos descartar lupus, nefropatía lúpica, y su presentación se da con síndrome nefrótico más hematuria microscópica. También otro de los posibles diagnósticos. Amiloidosis, más frecuente depósito de cadenas livianas, generalmente lambda, más del 95%. La edad de promedio no coincidía porque es 60-70 años. Su compromiso renal es dando una proteinuria generalmente subnefrótica, con un debut que generalmente se da con insuficiencia renal. Ninguna de las cosas que tenía la paciente, pero seguimos con el potencial diagnóstico diferencial. La forma más común de compromiso glomerular, que está asociada a disproteinemia, y su característica patognomónica es la afinidad por rojo Congo, que después veremos si se hizo o no en la biopsia. Nefropatía lúpica, por su edad, digamos, que se inicia entre la segunda y tercera década de vida, no la podemos descartar tampoco por su frecuencia, ya que es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Se inicia con un síndrome nefrótico en más del 50% de los casos. Hipertensión, microhematuria, otra de sus características. Y en el caso de esta patología, en este caso nosotros tenemos que la serología para enfermedad autoinmune era negativo, pero bueno, sabemos que en algunos casos suele suceder que al momento de hacer el laboratorio esto nos da negativo o no reactivo y la paciente puede tener lupus también, así que sería potencialmente otro diagnóstico diferencial. Y por último, las nefropatías asociadas a infecciones virales, nefropatía por HIV, B, C, hepatitis C, que en nuestro caso sería, dentro de, al menos de lo que yo pienso, la menos probable, ya que tanto hepatitis C, antígeno de hepatitis B y HIV, todas resultaron siendo negativas. Con todo esto, y todo esto lo que uno piensa como potenciales diagnósticos diferenciales, se indica la biopsia renal, y ahora nos van a decir los especialistas qué fue lo que pasó. Así que bueno, muchísimas gracias, y vamos a ver ahora qué dicen. Gracias, Mauricio. La verdad que muy buena las disquisiciones diagnósticas. Ahora el doctor Maldonado tiene que volver a compartir la pantalla donde tenemos las imágenes
de la microscopía óptica y electrónica, que nos va a ilustrar la doctora Ana Diller. Un segundo, ahí estoy recuperando tu archivo porque se me fue de la pantalla, pero bueno, ahí tenemos la primera, Ana, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, no sé cuántos hay, pero buenas tardes y gracias por dejarme participar de esta reunión y gracias además por el apoyo técnico a Paula. Nosotros recibimos un buen cilindro, tenía más de 10 glomérulos, algunas arterias, bastante representativo. La segunda. Y como vemos acá, no puedo mostrar con la flechita, pero vemos dos glomérulos. El glomérulo que tiene la flecha no. Nos fijemos en el otro glomérulo. Es un glomérulo casi normal. O sea, tiene una mínima expansión del mesangio, pero las membranas basales no están engrosadas, por lo tanto así vamos descartando algunas posibilidades que fueron discutidas entre los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo una membranosa. Pero en el glomérulo que tiene la flecha, justamente vemos sí ya un mínimo reforzamiento del mesangio, y la zona donde está la flecha, ustedes ven que aumenta la fibrosis del mesangio, y si ustedes se fijan bien en los capilares, en la luz capilar, la luz de los capilares se va haciendo muy pequeña. O sea que ese es lo que, esto es una hematoxilina, vemos lo que viene a ser el comienzo, cómo empieza a formarse una esclerosis. En la segunda, en la otra diapositiva, por favor. Aquí ya vemos con una coloración de paz y se ve mucho mejor. O sea, comparen este glomérulo con el que tienen arriba. Porque el de arriba es casi normal y la mayoría de los glomérulos, el 90% es casi normal a la óptica, pero en este glomérulo tenemos dos zonas, con el PAS se ve mucho mejor, donde la punta de la flecha marca, es como una mórula, o sea, se va fibrosando y la luz capilar, ustedes ven que casi va desapareciendo, comparando con el glomérulo que está arriba. Lo mismo ocurre con la flecha más abajo, también está indicando una zona donde se va
esclerosando. Esa zona es lo que nosotros llamamos, que es segmentaria, porque es solo una parte del glomérulo, y es focal, porque solo ocurre de 12 glomérulos que teníamos en uno o dos, nada más, y lo llamamos incipiente, porque en realidad recién está comenzando. Pero bueno, es una biopsia de 12 glomérulos, probablemente si tuviéramos, como la doctora Fogo le gusta, varios cilindros con hasta 40 o 50 glomérulos, encontraríamos más. O sea que nosotros a esto lo determinamos como una glomeruloesclerosis focal y segmentaria incipiente. Le hicimos una coloración de rojo Congo para descartar amiloide, fue negativo. La inmunofluorescencia también fue negativa. Tuvimos mínimo depósito de C3, pero que no es significativo. No tuvimos C1Q, no tuvimos IgM. O sea que hasta acá esto es lo que tuvimos, y como ven en el intersticio tampoco hay patología, no hay infiltrado inflamatorio, no hay fibrosis, no hay atrofia tubular, es un intersticio bastante normal dentro de lo que podemos decir. Y la última diapositiva, la próxima, lo que sí encontramos, pero que bueno, quizás un poco lo explica la clínica también, para una mujer joven, en esta arteria, esto es una arteria, y ustedes ven la pared, que es con la elástica interna y la muscular, que se ve en rojo o rosado, y donde marca la flecha, si se fijan bien, una fibrosis, esclerosis bien importante, porque en realidad casi esta rompe la elástica interna, y hay una disminución de la luz bastante importante para la edad de la paciente. Por lo tanto, nosotros a esto lo denominamos como, además, como una moderada leve a moderada angioesclerosis. Este es el diagnóstico nuestro escrito, ¿no? O sea, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria incipiente, una necrosis tubular aguda leve que no tiene importancia, y la leve a moderada angioesclerosis que lo encontramos en esta arteria. La inmunofluorescencia fue negativa, como dije ya, y bueno, y la microscopía electrónica fue estudiada por el grupo del doctor Muxi, creo que está Erika, ¿no? Ella lo va a Sí, mostrar. Erika está Ella, conectada. ahora deberíamos dejar de compartir nosotros la pantalla para que Erika comparta su Vos pantalla. podés ayudarme, José María, si... Muchas gracias a la doctora Faure por participar. El doctor Musi no podía a esta hora, pero la doctora tuvo la buena predisposición y realmente en este caso era fundamental la opinión de la electrónica. Buenas tardes a todos, ahí voy presentando. ¿Ahí se puede ver bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, empezamos entonces con la primera imagen. Acá con el cursor les voy a ir mostrando las estructuras, así se pueden orientar bien. A nivel ultraestructural entonces pudimos ver que las membranas basales glomerulares estaban conservadas en cuanto a al espesor y a la textura. Acá les voy señalando, ¿sí? Membrana basal glomerular, que va definiendo esto que sería la luz del capilar glomerular y estas estructuras bien electrodensas que son los eritrocitos. En la luz capilar, de este otro lado tenemos otro capilar, acá venimos con la membrana basal, ¿sí? Un ligero plegamiento a ese nivel, y seguimos por acá. Este sería el núcleo de una célula endotelial, este es otro núcleo de célula endotelial, y vemos también acá la luz del capilar glomerular conservada en este caso, y lo que queda ahí en el medio sería el espacio urinario, ¿sí?
y podemos ver ya en esta imagen cómo a nivel externo vemos la fusión pedicelar, ¿sí? Estos serían a nivel externo entonces, el citoplasma de los podocitos sin sus pedicelos, entonces ya vamos viendo este borramiento. En la imagen que sigue podemos ver de vuelta, acá les voy señalando membrana basal glomerular con la luz capilar conservada, acá hay otra membrana basal glomerular, acá luz capilar, membrana basal glomerular siempre conservada, y ya podemos ver una mayor fusión pedicelar, como podemos ver por acá, el espacio urinario, ya todo esto que sería la transformación microvellositaria, característica de los síndromes nefróticos con las proteinurias intensas. Esto sería parte del citoplasma de un podocito con esta vesicularización que también solemos ver en los síndromes nefróticos, y este que sería también otro pedacito del citoplasma de un podocito. Eso que ven bien electrodenso sería la vesícula de reabsorción proteica, que también es característico de estos casos. En esta otra imagen, más que nada, era para mostrarles que, si bien seguimos viendo entonces todo el contorno de la membrana basal glomerular de espesor y textura conservadas, empezamos a ver plegamientos, ¿sí? Como pueden empezar a ver acá, que más que nada son a este nivel plegamientos periféricos. En general bueno, estamos acostumbrados a ver cierto grado de plegamientos, más que nada a nivel paramesangial, es decir, donde comienza la inserción de la membrana basal glomerular a nivel del mesangio, que es más que nada, no es tan llamativo, pero ya cuando son periféricos nos abrimos más el ojo porque pueden ser ya de causa isquémica. Acá tenemos de vuelta membrana basal glomerular conservada, y siempre hacia afuera, hacia el espacio urinario, podemos ver la transformación microvellositaria y la fusión pedicelar, ¿sí? Que nos llamó la atención porque era de moderada, severa y de forma difusa. Acá era más que nada para mostrarles, porque ya en el semifino nosotros veíamos una cierta expansión de la matriz mesangial, y acá lo podemos empezar a ver. Esto que vemos en el medio sería un núcleo de célula mesangial, y a su alrededor la matriz está ligeramente incrementada a este nivel. Por acá arriba tenemos núcleo de célula endotelial, esta sería una célula inflamatoria que está en la luz capilar, y por fuera entonces siempre seguimos viendo la transformación microvellositaria. De este lado lo mismo, esto es parte del citoplasma de un podocito. Y esta otra imagen, a mayor aumento, nosotros describimos, ya vemos una mayor, esto no le presten atención, esto lineal, porque es una raya de la cuchilla, y esto bien electrodenso es una basurita del procesamiento. Pero si ustedes se fijan en esta parte central, ya hay una mayor expansión del mesangio. Esto sería el núcleo de una célula endotelial. Acá tenemos todo lo que sería una expansión mesangial de mayor grado que en la imagen anterior, y lo que nosotros describimos en el informe fueron estas pequeñas áreas de mayor electrodensidad, esta otra y esta acá, que si bien no son realmente, no los pudimos definir como verdaderos depósitos de tipo complejo inmune, pero cuando vemos esas áreas de mayor electrodensidad las describimos. Y como nos llamó también la atención esta expansión mesangial, fuimos a mayor aumento, siempre pensando también en una amiloidosis, y pudimos ver, bueno, en la parte izquierda de la imagen lo van a ver bastante borroso, porque tenemos un problema con el foco de la cámara, pero más hacia el lado derecho, por ahí tiene un poquito más de nitidez, y si uno se acerca bien, se puede ver un ligero aspecto fibrilar en ese fondo de la matriz mesangial incrementada, que lo describimos, ¿sí? Por eso sugerimos un rojo Congo, pero siempre haciendo la salvedad de que a grandes magnificaciones siempre de por sí la matriz puede tener ese ligero aspecto fibrilar, y bueno, sobre todo en los casos de diabetes, que esta paciente no lo tenía, pero también por ahí pensamos en esas posibilidades, por eso sugerimos el rojo Congo. Pero fundamentalmente el mayor cambio era la fusión pedicelar entonces, que era de moderada a severa y de forma difusa en más del 50% de la superficie capilar analizada. Y eso sería todo. Gracias, doctora Faure. Ahora, si el doctor Maldonado puede, debería ella dejar de compartir la pantalla y nosotros volver a compartir la pantalla nuestra.
Bueno, un caso sumamente interesante, como muy bien estudiado. Yo tengo que resaltar de que el doctor Mauricio González lo estudió muy bien previamente a mandarnos para hacer la biopsia. Eh, y bueno, una chica joven, totalmente sana. Creo que me contó que fue directamente a verlo al doctor porque ella tiene un hermano que es médico, entonces medio que la orientó para ir a un nefrólogo. Y bueno, la idea nuestra es al diagnóstico que arribamos. Antes de, perdona que te interrumpa, no sé si alguno tiene alguna pregunta del auditorio, quiere sacarse alguna duda, aprovechar que está la doctora Diller, Faure, antes de que sigamos con el análisis. Yo quiero hacer, Doc, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, dale, muy Gaby. bajito. Les quería preguntar a la doctora Faure ahí cuando ella menciona de esas imágenes sugestivas, electrodensas, que podían ser complejos inmunes. No me ubiqué ahí en la imagen a qué nivel sería ese depósito. Ah, sí, perdón, era el mesangio, a nivel de la expansión de la matriz mesangial. Vimos esas áreas de mayor electrodensidad, pero no las describimos como verdaderos depósitos. Ajá. Sucede que nosotros cuando las vemos las describimos, pero no nos llamaba la atención como una verdadera estructura de tipo complejo inmune. Bien, gracias, doctora. Por nada. ¿Hay alguna otra pregunta, otro comentario? Bueno, no sé si, Paula, querés avanzar. Bueno, el diagnóstico que arribamos finalmente fue de una glomerulosclerosis focal segmentaria, en la que sigue, Doc. Ponerle en presentación. Y la idea nuestra fue hacer una mini actualización de los principales cambios que va a haber desde las guías 2012, porque como todos sabemos, el mes que viene salen las guías en glomerulonefritis, que se actualizan este año, el 2020, ya salió un draft previo, ya hubieron varios webinars sobre el caso, y nos pareció interesante este caso que es tan típico y patognomónico de hacer un mini repaso de lo que van a ser las guías 2020 en glomerulosclerosis focal y segmentaria. La que sigue. Bueno, recordar de que las guías CADIGO usan el sistema GRADE, que es el que utiliza grado de recomendación como nivel 1 y nivel 2, donde el nivel 1 se recomienda, que quiere decir que la mayoría de los pacientes deberían seguir esa recomendación, y se sugiere, quiere decir de que si bien muchos deberían recibirla, pero un porcentaje puede ser de que no se beneficie. Y en cuanto a los niveles de evidencia, el grado A es alto, el B es moderado, el C es bajo y el D es muy bajo, o sea que hay muy poca evidencia. Y a pesar de ello, la novedad con las guías CADIGO va a ser de que ellos, aparte de este año, colocan colores en las guías y van a colocar diagramas de flujo, como para que sea más ameno y más práctico para el nefrólogo clínico seguirlas. Antes de seguir con esto, recordar que, como dijo Mauricio González, la glomerulonefritis en Europa lo más frecuente es la IgA, y en cuanto a las primarias, y en cuanto a las secundarias, sobre todo la asociada ANCA, y está marcado en rosado lo que realmente por ahí en Latinoamérica no se sabe, pero se infiere de que en Latinoamérica hay más lupus. En cuanto a la secundaria, hay algunos estudios. En Argentina hay un solo estudio hecho, publicado, que se hizo el grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de Nefrología, que publicó en el 2008 un estudio con 1.700 biopsias que solamente se recogieron de AMBA y de CABA. Y bueno, allí detectaron de que el lupus era el más frecuente, y la nefropatía más frecuente que se encontró en Buenos Aires fue la focal y segmentaria, seguida por la nefropatía por IgA. Luego hubo un póster publicado por el Hospital Italiano, donde también encuentran lo mismo, encuentran que la nefropatía lúpica era la más frecuente,
a casi un 50%, y ellos también tenían la glomerulosclerosis focal segmentaria en primer lugar, seguida muy de cerca por la IgA y luego membranosa. Entonces hay mucho para hacer. Nosotros desde la sociedad tenemos toda la intención de un registro nuestro de Córdoba, de la prevalencia nuestra del tipo de glomerulopatía que existe. Y bueno, en este caso nos pareció importante porque se piensa que en Latinoamérica la más prevalente es la focal segmentaria, por lo cual esta chica no estaría fuera de la epidemiología, la que sigue. Entonces, principalmente el cambio de 2012 a 2020, 2012 hasta el título cambia. El capítulo 6 habla de que la llama como idiopática, glomerulosclerosis focal y segmentaria idiopática en el adulto, y cambia, y ya no se va a llamar más idiopática, sino glomerulosclerosis focal y segmentaria en adultos. Ese es el principal cambio. Luego que esto es lo que les hablaba, que ahora va a haber como unos diagramas de flujo diagnóstico, donde lo que proponen, la clasificación nueva que se propone es no solo primaria y secundaria, sino que va a haber 4 tipos. Va a ser la primaria, donde la primaria es un paciente que tenga síndrome nefrótico y que se vea la fusión pedicelular en la biopsia en la microscopía óptica, y como dijimos, es normalmente un inicio abrupto. Y bueno, luego está la genética, que es que la genética puede ser tanto con síndrome nefrótico o sin síndrome nefrótico. Y muy importante la secundaria, donde la secundaria tenemos que puede ser secundaria a virus, a drogas o a cambios adaptativos de la nefrona. Normalmente la secundaria no cursa con síndrome nefrótico, no lo descarta, pero es en la microscopía electrónica no se ve un compromiso difuso como se veía en nuestro caso. Y la nueva clasificación agregan a la glomerulosclerosis de causa indeterminada, que sería una proteinuria que no tendría síndrome nefrótico, donde descartamos la causa secundaria y descartamos lo genético. Entonces sería la nueva categoría que agrega las CADIGO. Y es bastante práctico. La que sigue. Bueno, en el practice point, en este punto práctico, me pareció importante que acá las CADIGO lo que hacen son puntos prácticos en cuanto a tener un paciente con una lesión focal y segmentaria en la biopsia, y sobre todo fijarse en la clínica, dividiendo a los pacientes en aquellos que tienen síndrome nefrótico, en los que los síndromes nefróticos clásicos, es decir, con proteinuria más de 3,5 gramos, albúmina sérica menos de 3, y con o sin edema, y con fusión pedicelular difusa. Ese sería el nefrótico, síndrome nefrótico puro. Luego tenemos 2 tipos de ausencia de síndrome nefrótico, ya sea que tiene proteinuria nefrótica pero no tiene hipoalbuminemia, o no tiene proteinuria nefrótica pero sí tiene hipoalbuminemia. Eso no sería un síndrome nefrótico completo. Entonces, cuando tenemos un síndrome nefrótico puro, es muy probablemente que tenga una primaria, y que sea sensible a tratar con inmunosupresión, pero si no responde al tratamiento con inmunosupresión, habría que considerar testear la causa genética. En cambio, si tenemos un paciente que no tiene un síndrome nefrótico puro, lo que tendríamos que estar obligados a hacer es evaluar que no tenga una forma secundaria o bien genética. No se recomienda empezar inmunosupresión en estos casos hasta no estar seguro, sí hacer terapia de soporte, y monitorear proteinuria y albúmina. Cuando se empeore la proteinuria o la albúmina, obviamente ya pasaría a ser un síndrome nefrótico completo, y ahí ya pensar en sí empezar el tratamiento con inmunosupresión. La siguiente. Bueno, recordar que las causas secundarias lo dijimos antes, pero bueno, virales, HIV, CMV, parvovirus, drogas. Bueno, nuestra paciente no tenía ninguna causa secundaria, no tenía ninguna causa de número reducido de nefrona, no tenía, había tenido un peso a nacer normal, en el pensatino normal, tenía, tampoco era obesa, todo lo contrario,
y tampoco tenía diabetes ni hipertensión. La que sí. El manejo de la secundaria, como dijimos, no está aconsejado empezar con inmunosupresión porque no se ha visto que haya resultados. Sí, usar el bloqueo del sistema renina-angiotensina con YECA-WARA2, optimizar el control de la presión y, por supuesto, una dieta baja en sal. La siguiente. Bueno, en cuanto al testeo genético, acá hacen mucho hincapié. Esto es algo, bueno, relativamente nuevo. Acá en Argentina no se hace, pero se puede derivar la muestra si queremos hacer un diagnóstico. Hay causas familiares, hay causas esporádicas también, o parte de síndromes hereditarios, como por ejemplo el Alport. Y muy importante, si tenemos un paciente que ya está en diálisis o está por entrar a diálisis, que se quiere trasplantar, porque normalmente, bueno, sobre todo si es un paciente donante vivo, lo hablamos siempre de que si es una glomerulosclerosis primaria, siempre el tratamiento, bueno, va a ser, normalmente se sugiere hacer plasmaféresis, pero si es una causa genética, no tiene sentido hacerlo, porque no va a responder, porque no estamos sacando el factor HS, el que se creía que es el que todavía no se ha identificado y que se cree que es el que produce la glomerulopatía primaria. Entonces también es muy importante para hacer screening en otros miembros de la familia. La que sigue. Bueno, por lo cual la recomendación que hacen es alta dosis de corticoides cuando estamos muy seguros o sospechamos mucho que es una primaria, como primera línea de tratamiento inmunosupresor, y tiene un nivel de evidencia 1D. Es decir, que la mayoría debería recibirlo, pero hay muy poca evidencia. Y en este punto es importante decir de que no hay ensayos clínicos randomizados. Son todos estudios observacionales, y bueno, a eso hace referencia la guía, de que si bien se ha visto, se ha observado que muchos se benefician, otros no se van a beneficiar, por lo cual solamente en la primaria estaría indicado este tratamiento. La que sigue. ¿Cómo es la pauta de indicación e inducción? Es muy parecido al cambio mínimo. Se empieza con una dosis alta de prednisona de 1 miligramo kilogramo, con una dosis máxima de 80 miligramos, o a días alternos de 2 miligramos kilogramo, con una dosis máxima de 120. La duración es también igual que la del cambio mínimo, es entre 4 a 16 semanas. Si se alcanza antes, el control se suspende, y también más adelante lo que, bueno, habla es del tapering, del descenso del corticoide, que en total debe tener una duración de 6 meses, el descenso que debe ser lento, progresivo. Si el paciente tiene contraindicación de uso de esteroides, por ejemplo, una osteoporosis severa, sí está sugerido utilizar inhibidores de la calcineurina. La que sigue. La que sigue. Bueno, entonces, como update final, o sea, para que se lleven a la casa, sería que la guía CADIO son guías vivientes, es decir, que son guías que se van actualizando constantemente y que a medida que surgen nuevos estudios, es la guía que se va actualizando, y actualmente hay mucha evidencia, por lo cual justamente este año que se actualiza en glomerulopatías, que bueno, ahí comentan en el principio de la guía que hay una app que ahora se manejan con aplicaciones, y bueno, que justamente en glomerulosclerosis focal segmentaria hubo un cambio grande, que es actualizar la clasificación. Es muy importante la microscopía electrónica para hacer el diagnóstico, para más o menos inferir si es una causa primaria, una causa secundaria, sobre todo en nuestro medio, donde el estudio genético es una cosa un poquitito más difícil de conseguir. Eso es lo más importante para llevarse. Son necesarios ensayos clínicos para evaluar eficacia y reacción adversa de esteroides, porque reitero que no hay ensayos clínicos randomizados controlados, y menos con inhibidores de calcineurina, ni tampoco cuál es la duración óptima del tratamiento, porque se habla que son 2 años, pero también uno saca el esteroide, o
saca el inhibidor de la calcineurin y vuelve la enfermedad. Entonces, es importante de que la evidencia es poca. Entonces, bueno, también promover a los nefrólogos a diseñar ensayos clínicos, también decirles que existen diversos ensayos clínicos con otras drogas en este momento para esta enfermedad que podríamos decir que no tiene tratamiento, que el tratamiento que tiene es poco y que es una enfermedad de que al trasplantar recurre cuando es primaria. Y tener en cuenta que sobre todo hay que asegurar que las pautas satisfagan la necesidad del paciente, es decir, el paciente no es que va a seguir la guía, sino que la guía se tiene que adaptar a lo que el paciente tiene y lo que podemos hacer nosotros. Al respecto, ahora el doctor Maldonado brevemente va a hablar de lo más nuevo que hay, que es del estudio genético y de los tratamientos nuevos que existen en la actualidad. Bueno, un poco lo que quería comentar a modo de reflexión final, son solamente 2 o 3 slides lo que faltan, es tener en cuenta que la focalis segmentaria no deja de ser un patrón histológico de injuria glomerular, en donde hay diversas entidades clínico-patológicas, como ustedes pudieron ver a lo largo de la excelente disquisición de Mauricio González, como también la exposición de Paula. Entonces, tener claro que hay una gama de posibilidades, en donde hoy en día han agregado una nueva clasificación, donde uno no puede llegar a definir que sea primaria, tiene una proteinúria subnefrótica, no tiene una causa secundaria a cual echarle la culpa, y de alguna forma está en un término medio que uno no puede definir todavía qué sucede. Por otro lado, dejar en claro que la tasa de remisión espontánea que tiene esta enfermedad es sumamente baja, está alrededor del 5%, por lo tanto no podemos tomar una actitud muy pasiva con esta enfermedad y tenemos que ofrecerle al mínimo, al menos un tratamiento, como bien dijo Paula al comienzo, renoprotector, en donde, bueno, la dieta, los controles del síndrome nefrótico tienen que ser lo más exhaustivo. Pero hoy en día se ha estimulado considerablemente la posibilidad de estudiar la etiología, la genética de esta enfermedad, que sin duda dentro de la bolsa de focalis segmentaria que tenemos, muchos de ellos pueden tener un componente genético. Y si ustedes se dan cuenta, obviamente, y que no es solo en niños, como bien se aclaró, mientras más pequeños son, tenemos más posibilidades de encontrar a lo mejor afecciones monogénicas o ciertos complejos digénicos en donde están afectados 1 o 2 genes, en donde casi ocupan entre el 20 a 75%. Y en los adultos estamos hablando de un 25 al 30%, en donde pueden ser monogénicas, es decir, que han pasado diferentes formas de transmisión, autosómicas dominantes, recesivas ligada a X, o cierta alteración mitocondrial. Hay nuevas mutaciones que se siguen describiendo en casos más raros, en forma esporádica. Bueno, el doctor Trimarchi, que también es un entusiasta de la focalis segmentaria, recientemente ha publicado un caso de Nail Patella Syndrome, que bueno, hasta el momento había pocas cosas publicadas de focalis segmentaria. Hay más de 50 genes en forma separada que se pueden identificar, que ocupan diferentes lugares o que tienen diferentes funciones dentro del podocito. Reconocer que el podocito es nuestra entidad patológica más importante, que es el mecanismo de injuria, por eso es una podocitopatía, que el NPHS1, NPHS2, la TRPC6 son de las mutaciones más conocidas, aquellas que están vinculadas con la actina en el citoesqueleto del podocito también son importantes, y tener en cuenta también a la enfermedad de Fabry como una posible causa de lesión de focalis segmentaria por la sencillez que tiene el test que se hace en papel secante con una gota de sangre,
que lo tenemos a disposición y eso no es tan caro. Tener en cuenta de poder hacerlo, eso es lo que se recomienda. El screening de las mutaciones genéticas es muy útil en los niños, pero también es muy útil en aquellos adultos, sobre todo que al tratamiento han sido esteroidoresistentes, que es una forma también de que a la focal segmentaria primaria, que realmente no responde a esteroides, uno la puede considerar como plausible de definir alguna afección genética. Hoy la afección genética, hay varios laboratorios de Buenos Aires y sobre todo muchas posibilidades de poder derivar afuera, en este momento de pandemia mucho más difícil, pero que hay que considerarlo. Quizás es un gasto que al principio parece muy, muy importante, pero que es muy útil a la hora de si esta enfermedad va mal y progresa de una forma significativa, tener en cuenta que si el paciente tiene una afección genética y requiere un trasplante, hay muy pocas chances o muy bajas chances de que ese paciente recidive. Por lo tanto, esto se da en la focal segmentaria primaria, como bien dijo Paula, más vinculado al factor circulante, ese famoso factor circulante que aún no podemos identificar totalmente, que podría ser el causante, casi una enfermedad autoinmune o inmunitaria, en donde el SUPAR ocupa un lugar muy importante, pero también hay otras citoquinas que se están describiendo como posibles factores circulantes que también son el origen de esta enfermedad. Como ustedes, como pueden ver en este slide, tenemos el podocito y en las diferentes estructuras del podocito, tanto sea la mitocondria, el núcleo, el lisosoma, la actina, todo lo que es el citoesqueleto vinculado con la actina, hay muchas mutaciones que se han descrito productoras de focal segmentaria de causa genética, y lógicamente todas están, fíjense aquellas, la NPS2 y NPS1, están muy responsables, como la TRPC6, que son las más conocidas de todas, que es el Fish Syndrome, que están vinculadas con lo que es el diafragma podocitario, es decir, es el slit diafragma, que es donde realmente es uno de los mecanismos que impiden la pérdida de proteínas hacia el espeso urinario. Por lo tanto, es una de las principales cosas y por eso produce el síndrome nefrótico puro. Como un comentario dentro de lo que es el pipeline de las terapias específicas, Paula comentó obviamente el glucocorticoide, pero tener en cuenta que el glucocorticoide tiene una respuesta de solo el 60%, con una tasa de respuesta en un 60%, tanto sea prednisona, prednisolona o dexametasona. Los calcineurínicos actúan específicamente en la zona del podocito donde está en la unión de la actina con la sinoptopodina, que es una proteína podocitaria que se vincula con el citoesqueleto, y esto estabiliza el citoesqueleto, lo cual está totalmente desorganizado en esta enfermedad. Por lo tanto, pasa a ser la ciclosporina y el tacrolimus uno de los tratamientos que se disponen hoy en día y que tiene una tasa de remisión completa también diversa. No es la panacea, pero es lo que tenemos para tratarlo. Lo mismo el micofenolato, que se describe también como una posibilidad. La ciclofosfamida no ha sido muy útil, sobre todo en aquellos pacientes con esteroidoresistencia, por lo tanto no es muy considerada. Hay algunos trabajos con ACTH como un precursor de los corticoides, con solamente un 30% de respuesta en algunos estudios observacionales. El rituximab, que es una terapia muy interesante por actuar también en otra de las proteínas específicas del podocito, que nos sirve también para el tratamiento de la glomerulonefritis membranosa, también se ha descrito. Sobre todo se usa mucho para la recurrencia post-trasplante, en donde ha mostrado cierta utilidad junto a la plasmaféresis. Algunas terapias un poco más modernas, en donde el abatacept, por ejemplo, que es un anticuerpo monoclonal anti-BC7,
que también evita la progresión y no ha dado buenas respuestas en la tasa de recurrencia de esta enfermedad post-trasplante. La plasmaféresis, la inmunoabsorción y también la aféresis de lipoproteínas se han tenido en cuenta sobre todo para evitar la recidiva. Y hay algunas drogas nuevas, como por ejemplo el sparsentan, que es un inhibidor dual de angiotensina de receptor de AT1 y endotelina, que evita la progresión y también se ha vinculado a algunos efectos positarios específicos, en el cual es el estudio Duplex, bastante reciente, que está ongoing, y bueno, algunas otras combinaciones de estas terapias. Por lo tanto, si nosotros tenemos cuáles son los mecanismos de acción más conocidos, y los inmunomoduladores y sistémicos inhiben la acción y síntesis de este factor de permeabilidad, SUPAR o alguna otra de las citoquinas descritas. Este puede ser los esteroides, la ciclosporina, el rituximab, el micofenolato. Aquellas que estabilizan el podocito localmente, también los esteroides, ciclosporina, rituximab y el abatacept, y aquellas que tienen una acción más hemodinámica y más, sobre todo, sobre el slit diafragma, la inhibición del sistema renina-angiotensina y el sparsentan como este inhibidor dual de angiotensina 1 y endotelina. Por lo tanto, antes de finalizar, ten en cuenta, para contarles el final del caso, nosotros le ofrecimos a esta paciente que nos envió Mauricio la posibilidad de entrar a un protocolo nuevo, que es el Duplex, así que ella está recibiendo sparsentan. Hasta ahora está con proteinuria subnefrótica, recién está en pocos meses de este estudio. Es muy bueno contar con algunos estudios nuevos en estas enfermedades donde no tenemos un tratamiento específico, y por lo tanto, bueno, estamos haciendo un poco de experiencia junto con ella y otros pacientes con este nuevo medicamento. Así que, bueno, te dejo el final, Paula. Sí, bueno, simplemente me pareció como gracioso, pero bueno, para que tratemos de dejar de llamar idiopático a lo que no sabemos, apuntarnos a la medicina de precisión, que eso es lo que cada vez nos va a hacer llegar al tratamiento más adecuado para cada paciente. Eso es todo, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Bueno, si queda alguna pregunta o preguntas, comentarios. Bueno, hay bastante asistencia, cerca de 30 personas. Una Matías. Pregunta, Doc. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, dale, te escuchamos. En este caso, la doctora Diller ahí comentó que tuvo justo un glomérulo donde encontró los signos de esclerosis. ¿Qué hubiera pasado si no la encuentra? Por ahí le podrían haber tomado como un cambio mínimo a esta enfermedad y haberla tratado con esteroides que no responda. ¿Qué hacen en ese caso? ¿Rebiopsiarla o tomarla como que probablemente sea una focal y segmentaria y tratarla acorde a eso? Ana, ¿querés hacer algún comentario, cambios mínimos, focal y segmentaria? Bueno, yo indudablemente como patóloga, ¿me escuchan? Es lo que siempre quiero, son muchos glomérulos. Y no solo yo, la doctora Fogo, que es una gran amante de todo este tema, ella explica claramente como un cilindro con 10 glomérulos, las probabilidades bajan de encontrar indudablemente la esclerosis. Eso es así. Pero indudablemente que si nosotros, en este caso, por ejemplo, encontramos ese glomérulo, había otro, pero que no me convencía del todo, o sea que en 12 glomérulos encontramos uno solo. Y era mínimo, ¿no? Era mínimo. Pero bueno, en conjunto, en realidad, no era un cambios mínimos porque había algo más que cambios mínimos. Cambios mínimos es cuando morfológicamente no encontramos nada. O sea, son
realmente glomérulos casi normales. Por eso, indudablemente cuando tenemos estos casos es muy importante la cantidad de glomérulos. Y segundo, que siempre digo, ¿no? La microscopía electrónica y la clínica. O sea, el diagnóstico de la biopsia renal, como siempre digo, se basa en 4 pilares: la clínica, la óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Y de esa forma tenemos que trabajar. Eso es lo que yo puedo decir. No sé cómo hubiéramos seguido, quizás por la clínica. Uno de los temas a comentar es que, dado que estas son enfermedades podocitarias, está la discusión si realmente cambios mínimos es parte de una sola enfermedad que termina en focal y segmentaria, y depende un poco en qué momento debuta con el síndrome nefrótico y cuán avesado, qué suerte tuvo el nefrólogo que hizo la biopsia de conseguir mayor cantidad de glomérulos para pesquisar, como en este caso, un cambio de esclerosis. Por otro lado, si uno repasa la fisiopatogenia de este problema, inicialmente se produce una gran presión podocitaria, eso produce cambios hemodinámicos, y ese estrés importante que genera sobre la membrana basal va también produciendo cierta presión y cambios en el mesangio. Que Erika describió muy bien, o sea, y ya Ana había comentado también de que había algunos cambios de ese tipo. Significa que esta enfermedad, en el caso de esta chica, no era tan reciente, de alguna forma había empezado bruscamente, pero que ya venía con un proceso. Quizás en los chicos que la madre está más atenta, está más, pesquisa inmediatamente el caso, encontramos más situaciones de cambios mínimos, como otro caso que estamos estudiando ahora con Mauricio, que recientemente hemos hecho la biopsia y Ana la va a ver próximamente, que ya le llegará. Por lo tanto, o es un continuo de un solo proceso que depende de dónde los encontremos. Y en cuanto al tratamiento, yo creo que es muy aconsejable. Nosotros, por lo incipiente de la enfermedad y todo eso, la consideramos para un protocolo de investigación en donde esta enfermedad no tiene un solo tratamiento identificado. Por lo tanto, le dimos la chance. Posibilidades de corticoide va a tener en algún momento si es que ella va evolucionando mal. Por ahora viene evolucionando bien, bajando la proteinuria y controlándose. Pero realmente es muy buena la pregunta tuya porque es el huevo o la gallina. Nadie sabe bien si realmente esta es una sola enfermedad que la tomamos en diferentes momentos y cómo tratarla. El esteroide no deja de ser no podemos olvidarnos de los esteroides en esta enfermedad. Nosotros hicimos nuestro propio Ateneo y nos planteamos, tal cual planteó Matías, el cambio mínimo. Lo recuerdo patente con la doctora Diller, el discutir por qué no era un cambio mínimo, porque nos planteamos eso, y realmente es tan importante el aporte de la microscopía electrónica, donde realmente nos aportó digamos que orientados más hacia una focal y segmentaria. Y bueno, lo bueno de la paciente estar en un protocolo es que estamos también haciendo el genético de ella, por lo cual eso doblemente es algo bueno para la paciente. Y bueno, y sin duda, por supuesto, es un ensayo clínico, no sabemos si está con la droga o está con el placebo, pero sin duda que la paciente está estable, está bien, y va a ser un gran aporte tener el genético de la paciente. Creo que en todos los casos que se pueda habría que pedirlo. Un tema que nos planteó Ana, que fue un tema de discusión que les comparto también en el Ateneo nuestro, fue también el cambio vascular que presentaba esta chica, no teniendo ningún antecedente de hipertensión arterial, ni siquiera familiar, y por otro lado, es más, nos llevó a hacer un mapa de esta chica, que era un mapa completamente normal, que lo pidió Mauricio con absoluto criterio, y bueno, definitivamente
hay cosas que uno no las puede explicar, pero tampoco alcanza para echarle la culpa a alguna causa secundaria totalmente definida. Lo que sí estamos con la idea de que puede haber un proceso genético. Lo que sí tiene ella desde el punto de vista familiar o heredo familiar es una hipercolesterolemia familiar que está un poco exagerada quizá por su síndrome nefrótico y la dislipemia del síndrome nefrótico, pero que definitivamente es difícil de controlar. Hoy no ha respondido a las estatinas como habitualmente puede responder un síndrome nefrótico, y estamos tratando de vincular también si la focal y segmentaria se ha descrito casos de hipercolesterolemia familiar o antecedentes de lipoproteínas anómalas que puedan beneficiar a alguna otra terapia. Está descrito, hay muy pocos papers que describen hipercolesterolemia familiar con focal y segmentaria. También podría interpretar eso lo que Ana nos marcó muy bien en su momento del cambio vascular. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran participar? Sí. No escucho bien yo. Pareciera que la doctora Diller quiere hablar, pero tiene mala señal de internet. Ahí no te escuchamos, pero por mala señal, quizá. A ver ya. Sí, eso del cambio vascular realmente. Sí, está diciendo lo del cambio vascular, ella nos lo marcó bien, y siendo tan joven la paciente y no teniendo elementos no debutó con hipertensión, ni ninguna de los parámetros básicos, también nos hizo discutir bastante, me acuerdo, en nuestro Ateneo en ese momento. Bueno, ¿alguna otra participación, pregunta, comentario? Yo, Rafael, quería comentar, sí, muy linda la presentación, la verdad es que es un caso muy interesante, y me hizo acordar a uno que tenemos nosotros, también de focal y segmentaria, que también lo tenemos incluido en el dúplex, pero este paciente, vos decías recién que el 5% solamente hacen remisión espontánea. Nuestro paciente era un paciente sano, de 50 y pico de años, que hizo un debut en julio con todas las flores, igual que la paciente de ustedes, con todo el síndrome nefrótico completo, y el paciente a los 20 días hizo una remisión completa con proteinuria normal, llegó a tener 13 gramos cuando debutó, y a los 15, 20 días el paciente estaba sin proteinuria. O sea que realmente llamamos focal y segmentaria. ¿Cómo? Se sacó la lotería. Ese se sacó la lotería. Realmente, pero tiene que ver con lo que decía Paula, de que metemos en la misma bolsa un montón de enfermedades que seguramente son diferentes tipos de enfermedades. Y este paciente, con respecto a lo que decía Ana, en la biopsia había 18 glomérulos y uno tenía características de focal y segmentaria que se confirma con la electrónica. O sea que de ahí la importancia de realmente biopsiar con muchos glomérulos, porque uno en 18 podría haber pasado un poco por alto, ¿no? Si la biopsia no tenía la suficiente cantidad de glomérulos. Solamente eso, y bueno, felicitaciones a todos. Bueno, Belén está para que lo publiquen, la verdad. Es un buen caso, la verdad es que nos sorprendió todo. Sigue en el protocolo porque podía entrar al estudio, porque además necesitaba un nefroprotector, porque obviamente está con su enfermedad muy reciente, así que sí o sí necesitaba un nefroprotector, pero nos sorprendió el caso muchísimo. Bueno, primero felicitarlo, porque hay un panel de gente joven y de todos los entusiastas de siempre, que la verdad que es muy bueno. Invitarlos a todos que participen en el tema del registro, que bueno, Belén, Paula, toda la comisión directiva de la sociedad estamos tratando de estimular para ver si podemos tener nuestro propio registro, porque siempre tenemos que ver registros de otros países o de los porteños. Entonces, la verdad que estaría bueno saber qué pasa en la población de Córdoba, y si todos aportamos
nuestros casos. Yo creo que todos, en mayor o menor medida, biopsian, se interesan por estas enfermedades, y bueno, hay un gran entusiasmo en este momento, y quizá, bueno, para el año que viene ya podamos empezar a transitar este objetivo que nos hemos puesto. Y también transmitirles que, bueno, con toda esta pandemia que vivimos, tener en cuenta que el SARS-CoV-2 también, una de las principales cosas que se ha descrito es el glomérulo nefritis focalis segmentaria colapsante. Hubo varios casos de colapsante en algunos afroamericanos, porque también está el ApoL1 con una de las principales mutaciones que trae la raza negra, desde épocas antiquísimas, tanto la G1 como la G2, que eso favorece a la focalis segmentaria. Pero tener en cuenta también que vamos a empezar a trabajar fuertemente en un registro de COVID, porque obviamente la cantidad de casos que estamos viendo en todo el interior, ni que hablar. Creo que Mauricio, Gaby, Matías son expertos y quizá ven hasta más COVID que nosotros. Y realmente es una buena, para sacar una conclusión de cómo nos fue en los centros de diálisis de Córdoba, y cómo nos fue en agudos también, si pudiéramos registrar eso. Así que lo vamos a alargar prontamente, para que cada uno de los centros informe los positivos que tuvo, y aprovecho este momento final para comentarlo. Y bueno, y también los contactos estrechos que pudo haber generado, porque obviamente expande todos los días en este momento, en plena pandemia como la que vivimos, tan estresante, tan difícil para nuestra especialidad también, por la implicancia que tiene nuestra actividad con este virus. Así que bueno, darle las gracias Paula por haber organizado todo. Mauricio, excelente la participación y siempre el entusiasmo. Es buenísima la participación del interior, la verdad que verlos así de un montón de lados y participando, creo que ese es el futuro y el presente de nuestra sociedad, y estoy la verdad muy contento por eso, y gracias por seguir participando, y desde ya estamos abiertos a nuevos casos, todos los casos que quieran compartir, y puedan ser ustedes anfitrión de eso desde ya. Bueno, Gaby ya lo hizo, Mauricio hizo la punta, falta Matías, bueno, hay muchos que están en el interior también, Vale Martínez que la veo, Alfredo Coromina en Río Tercero, bueno, hay muchos que pueden participar, y con casos, con lo que ustedes propongan. Así que muchas gracias por todo, creo que es el final, Paula. Sí, Doc. Muchas gracias por el soporte técnico. Bueno, gracias José María por todo, y bueno, seguimos para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao.